invierto en inmuebles para ganar dinero y también enseño a otras personas a invertir en inmuebles para que también ganen dinero. La valentía de no trabajar para los demás, hacer las cosas por mi cuenta aunque sean tiempos difíciles, quizás es lo que me ha llevado donde estoy ahora. El libro que más he regalado es Los secretos de la mente millonaria de Hart Becker. He regalado, sin exagerar, más de 200 de estos libros. De media en todas las inversiones podemos hablar de cuando es comprar para vender en torno a un 25%, cuando es construcción vamos por encima del 30%. Creo que la comparación es mala, pero sí que es buena la inspiración para decir, oye, si esta persona lo ha hecho, que no es ni más inteligente que nadie, pues yo probablemente puedo hacerlo. Hola, soy Richard Gracia. Bienvenidos a De Cero a Rico, donde hoy conoceremos a fondo el viaje hacia el éxito financiero de Pau Antó. ¿Qué tal, Pau? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, muchas gracias. Un placer estar aquí contigo. Igualmente, bueno, Pau es economista de formación, pero realmente ahora es experto en inversiones inmobiliarias y ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza, siendo primero profesor de universidad y mentor también en diferentes escuelas de negocio. Luego, gracias también a su inquietud innata por generar ingresos pasivos y ingresos masivos, ¿no? Pudo conseguir la libertad financiera a la temprana edad de 27 años. Y durante esta última década, Pau y su equipo han gestionado más de 800 operaciones inmobiliarias, lo que le ha llevado a ser un grandísimo referente dentro del sector inmobiliario y a tener la experiencia necesaria para también enseñar a otros cómo ganar dinero con inmuebles. Por eso, precisamente, fundó Inversor Pro, que es la mentoría grupal que ofrece para aprender a realizar este tipo de operaciones. Así que nada, bienvenido, Pau. Muchas ganas de charlar contigo este ratito. Un placer, además un poco inquieto por todo lo que me vas a preguntar, pero espero que la audiencia se pueda llevar mucho contenido y que lo que salga de aquí también sea un contenido aplicable, que al final es lo más importante. Totalmente, yo estoy convencido de ello, tenía por eso precisamente muchas ganas de charlar contigo, porque creo que podemos aprender muchísimo, tienes una experiencia brutal y con muchas ganas de que nos cuentes, ¿no?, un poco más sobre ese viaje financiero que has tenido. Si te parece, vamos a empezar por la ronda entonces de preguntas relámpago, la ronda más rápida. ¿Estás listo? Bien, listo, sí. Venga, la primera es fácil, ¿qué edad tienes? 35 años. Vale, ¿y a qué te dedicas? Aunque ya hemos dicho algo, pero bueno. Exacto, invierto en inmuebles para ganar dinero y también enseño a otras personas a invertir en inmuebles para que también ganen dinero. ¿Y cuánto ganas actualmente tú con esto? El último año más de 1 millón invirtiendo y también con la parte de la formación. Qué bueno. ¿Y a qué te dedicabas antes y cuánto ganabas entonces? Ha sido todo un proceso, pero como es pregunta relámpago, el trabajo que tuve antes de hacer todo lo que hacía, ganaba unos 25.000 euros y era un trabajo de consultoría. Menudo cambio, ¿no? Sí. Ha sido un proceso gradual, no es de un punto a otro, pero sí, luego podemos matizar si quieres. Exacto. ¿Y qué dirías tú que es el éxito financiero para ti? Pues tener más de lo que necesitas para poder permitirte una vida mejor y sobre todo más libre, tener tiempo para ti y para los tuyos es algo que creo que no se valora lo suficiente, a pesar de que se habla mucho de la libertad financiera, pero creo que no se valora lo suficiente. Muy relacionado con esto, ¿a qué hora te levantas tú de diario? Cuando abro los ojos me levanto, no tengo un despertador, sí, o sea, Tú eres de los míos, del club de alarmas fuera, no despertador. Sí, he probado diferentes estrategias, es cierto que en algunos momentos de la vida me va bien el empujarme y levantarme pronto, porque soy un tío más diurno que nocturno, con lo cual me abro los ojos, hoy he abierto los ojos a las 6 y poco de la mañana, y mi hora normal de levantarme es entre las 6 y las 7, y mi hora habitual de acostarme es 10:30, 11, no supero mucho eso, y duermo al final, pues esas horitas ahí entre medio del tirón, sin ningún problema de sueño, por suerte. Qué bueno. Y aunque tú mismo eres un gran referente, todos tenemos algunos, ¿quiénes dirías tú que son tus grandes referentes? Pues no son personas famosas o conocidas, pero mis dos referentes fueron, por un lado, mi abuelo, que me inculcó o me metió más a fuego la vena esa de hacer cosas, de emprender, de salirse del camino establecido, que creo que todas las llevamos de dentro cuando eres emprendedor, pero se puede o reducir esa llama o aumentar. Él me la aumentó. Y también Adolfo, que fue mi primer mentor, una persona de empresa, una persona de bolsa, una persona que ha estado muy ligada con el mercado financiero. Y son dos personas anónimas. Mi abuelo ya falleció hace unos años, pero Adolfo sigue con nosotros por suerte. Son dos personas muy anónimas
que me han ayudado muchísimo en temas de mentalidad, en temas de trabajo, de esfuerzo, de constancia, en muchísimas cosas me han ayudado. Qué bueno. ¿Y cuáles son tus aficiones? Me gusta mucho viajar, ahora tengo más tiempo para mí, porque la libertad financiera la conseguí a los 27, pero seguir trabajando para aumentar ese mood, ¿no? Aumentar como la cantidad de patrimonio, y a los 35 años, cuando los cumplí, me prejubilé, ahora trabajo mucho menos y ahora estoy viajando mucho más por diferentes sitios del mundo. También me gusta mucho pasar tiempo y vivir experiencias con amigos, con gente cercana, y al final me doy cuenta que por más dinero que tengas, las cosas de la vida no son tan caras si es que quieres tener un nivel de vida estándar. A veces se habla mucho del dinero y para mí realmente disfrutar de la vida, creo que hay que quitarse muchos mitos. Luego si quieres hablaremos de gastos, de cochazos y de cosas de estas, porque creo que con relativamente poco se puede vivir muy bien. Bueno. ¿Y practicas algún deporte? Me suena que sí, ¿no? Sí, me encanta el esquí y es uno de los motivos de vivir en las montañas, pero también me gusta mucho la parte de hacer algún deporte, tipo raqueta sobre todo, y por obligación, por mantenimiento, por estar en forma, también voy al gimnasio. Hoy esta mañana he ido al gimnasio por un tema de estar físicamente bien, y cuando van sumando años y has tenido una época en tu vida que has hecho poco deporte, pues creo que conviene compensarla, y ahora que tengo mucho tiempo, pues intento cuidarme lo máximo posible. Totalmente. ¿Y tienes miedo a algo? ¿Dirías que tienes miedo a algo? Pues sí, yo creo que tengo miedo a muchas cosas, y un poco relacionado con lo anterior podríamos decir que tengo miedo a no sacarle ese jugo, no sacarle partido a la vida, porque he tenido experiencias cercanas de que la vida al final parece que sea para toda la vida, pero no sabes nunca cuándo está el punto final, y con lo cual tengo miedo a veces a que pase el tiempo, o a no aprovechar el tiempo, o a que la vida se haga más corta de lo que me gustaría. Muy potente. ¿Y hay algo de lo que te arrepientas? Pues me imagino que a muchas cosas, pero me arrepiento más de no haber hecho cosas que de haberlas hecho. Es decir, me arrepiento más de no accionar, de no hacer. Diría que mis principales errores han sido de omisión, cosas que hubiese podido hacer y que no he hecho. Y ahí ha hecho falta, sin duda, valentía por mi parte para lanzarme y hacer cosas por las que no me he atrevido en ese momento dado. Suele ser muy habitual, yo creo, ¿no? Que bastante, ¿no? Cuando nos hacemos mayores nos arrepentimos más de lo que no hemos hecho que de lo que sí, muchas veces. Y antes has hablado también de que te encanta viajar, que estás también ahora viajando cada vez más. ¿Cuál dirías que ha sido el mejor viaje que has hecho y por qué? Pues África fue un súper viaje. África es un país precioso. Estuvimos el año pasado en 4 países de África. Fue espectacular. He tenido viajes también muy bonitos, por ejemplo, a sitios muy cercanos y preciosos, como es las Baleares, como es Ibiza, por ejemplo. Y al final creo que a veces de los viajes te llevas lo que ves, a veces te llevas lo que sientes, y a veces te llegas con quién lo compartes, ¿no? Con lo cual, si miramos esas 3 facetas diferentes de los viajes, creo que hay viajes que me han llevado más la gente o las experiencias vividas, otros me he llevado más lo que he visto, las culturas diferentes, y otros con quien los he compartido, como final de año que estuve, por ejemplo, con mi hermano un mes en Indonesia, en Bali y otras islas, con lo cual es muy variable, pero he tenido la suerte de viajar por muchas partes del mundo, y por suerte todavía me queda por descubrir gran parte del mundo, así que seguiremos haciendo viajes. Qué bueno. ¿Y cuál dirías tú que ha sido tu mayor éxito en todo este viaje que has tenido hasta ahora? Viaje financiero. Pues sí, a nivel éxito creo que ha sido no salirme del carril y tener un modelo de negocio que es rentable, que es escalable, que puedes repetir una y otra vez sin mucho margen de error, que ha sido mi caso particular, comprar viviendas y en la mayor parte de los casos para posteriormente reformar y vender, entonces que se conoce como comprar, reformar y vender, o hacer un flipping. O sea, este tipo de operaciones, el enfocarme y no dispersarme en otras cosas, creo que ha sido un éxito, aunque a veces me he ido dispersando en algunos puntos de mi vida, la verdad. Es difícil a veces mantener el foco, ¿eh? Eso es Sí. un gran reto para todos los emprendedores. Y luego, ¿cuál dirías que ha sido también la mejor decisión que has tomado en tu vida? Si es un poquito diferente, ¿no? Yo creo que la valentía de no trabajar para los demás,
aunque ahora mismo lo ves en perspectiva y dices, wow, pues si te va súper bien, tienes varios negocios relacionados con el sector inmobiliario, tienes equipo, ahora claramente se ve que el camino era el correcto, pero cuando vas andando el camino y vas subiendo la montaña, no siempre ves que el camino que estás andando es el correcto y te encuentras trabas en el camino, te encuentras piedras, te encuentras dificultades y a veces uno es lógico que se siente tentado por una nómina, la seguridad de un puesto fijo y mantenerme en esos malos momentos, en esos momentos más difíciles del camino, en la senda de hacer las cosas por mi cuenta, aunque sean tiempos difíciles, quizás es lo que me ha llevado donde estoy ahora. Y bueno, y por contraparte, ¿cuál dirías que ha sido la peor decisión que has tomado en todos estos tiempos? Yo creo que ha sido no haber creído tanto en mí. He creído lo suficiente como para no dejarlo todo por la borda, pero no haber creído tanto en mí para arriesgarme más, para correr más riesgos, controlado siempre. Y creo que ha sido eso, el no tener como esa claridad 100% de vamos a hacer esto por esto. Muchas veces he justificado mis acciones del hizo esto por esta razón, pero a veces me ha costado tomar decisiones importantes o trascendentes en la vida, por ejemplo, a nivel de contratación. Hemos contratado a veces gente 2 años después de lo que lo hubiésemos tenido que contratar y cuando hemos contratado a algunos perfiles muy caros, por cierto, pues son muy caros, pero son muy rentables. Ojalá lo hubiésemos hecho antes, ¿no? La valentía también ahí ha faltado algunas veces. Y bueno, qué curioso que incluso, pues eso, una persona tan exitosa como tú, ¿no? Pues que tenga esta percepción, que lo hables abiertamente, me parece muy interesante y muy interesante para la audiencia, sobre todo. ¿Y cuál dirías tú que es tu mantra o frase que te repites más a menudo, algo con lo que conectes especialmente? En el tema laboral podríamos decir la frase de step up, como subir los niveles constantemente. Y a nivel personal estoy más en un modo de balancear las cosas, tener el disfrute en el ámbito empresarial, en el ámbito de inversión, pero también en el ámbito personal, con amigos, con la pareja. Creo que es importante encontrar ese balance. Creo que es lógico en algún momento de la vida desbalancearse porque estás full focus en algo. En mi caso, yo desbalanceé, por ejemplo, mi cuerpo. Pesaba y sigo bajando de peso, pero pesaba mucho más hace apenas 6 meses y estoy bajando de peso porque estaba enfocado en otras cosas en la vida y tener ese balance y ese equilibrio creo que es algo importante. Totalmente. ¿Y tienes algún libro que hayas marcado para ti algún antes y un después en tu vida? Tengo unos cuantos, pero a nivel de finanzas, inversión, dinero, muy genérico. El libro que más he regalado a gente es Los secretos de la mente millonaria de Hart Becker. He regalado, sin exagerar, más de 200 de estos libros. Cierto que algunos fue a alumnos de Inversor Pro, pero también a amigos, a conocidos, a familiares, porque creo que es un libro que te despierta la conciencia sobre el dinero, sobre las creencias muy arraigadas en España y en gran parte del mundo sobre el dinero y sobre las finanzas. Muy buen libro. Y antes has hablado, ¿no? De tus ingresos, de que este último año, ¿no? Pues más de 1 millón. Pero de eso, ¿cuánto ahorras y cuánto inviertes, ¿no? ¿Cómo gestionas eso? Ahorro la mayoría de este importe, es decir, ahorro más del 95% de lo que gano y esto se va para inversión. Y respecto a inversión del año pasado, lo cerramos habiendo invertido algo más de 20 millones de euros, con lo cual cada mes de media invertimos casi 2 millones de euros. Evidentemente, no todo ese dinero es mío, sino que tenemos inversores, tenemos gente que nos apoya en esos proyectos, es decir, que no son los 20 millones míos, sino que se invierte mi dinero junto con el de otras personas para llegar a proyectos más ambiciosos, más grandes o más rentables. Totalmente. Y bueno, aunque ya nos has adelantado un poco algo, si nos puedes decir un poco más, ¿en qué inviertes? ¿Suele ser todo house flipping o haces algún otro tipo de inversión? No, mira, el año pasado, de estos poquito más de 20 millones, 7 millones y medio fueron para invertir, para comprar y alquilar. La mayor parte de ellos, de esos 7 millones y medio, es para alquilar a largo plazo. Una parte pequeña para alquilar por habitaciones, que está muy de moda. Y una parte súper pequeña para alquiler vacacional, para alquiler turístico. Y el resto del dinero fue para operaciones de comprar, reformar y vender. Comprar, también construir y vender, que fue una nueva experiencia que iniciamos el año pasado con 8 parcelas y este año 2024 ya hemos comprado 4 parcelas más para construir de cero chalets preciosos
con su piscina, con su garaje, 250 en 350 metros, casas, depende de cada una, pero casas grandes, casas unifamiliares, y en ese sentido, pues también muy contentos de esa experiencia que nos ha obligado incluso tener que montar nuestra propia constructora para dar servicio a este proyecto. Es un proyecto bastante ambicioso en la zona de Sitges, en la zona de Barcelona, muy cerquita del aeropuerto, y que le tenemos muchas ganas y estamos trabajando muy duro en eso. Qué bueno, qué divertido. ¿Y qué rentabilidad media obtienes con estas inversiones? Con la construcción un poquito más, pero de media en todas las inversiones podemos hablar de cuando es comprar para vender en torno a un 25%. Cuando es construcción vamos por encima del 30%. Los chalets que compramos en Valencia el año pasado, que estaban en estructura, los terminamos y los vendimos. Tenemos una rentabilidad ahí de casi el 35%, por ejemplo, y edificios que hemos comprado para vender estamos sobre el 30%, con lo cual podemos decir que 25 o 30% es la media entre comprar, reformar y vender. En la faceta de alquiler podemos hablar de rentabilidades entre 7, 8, 9 y en algunos casos concretos de alquiler por habitaciones 10 o incluso más del 10% de rentabilidad. Cuando hablas de, por ejemplo, ese 25, ese 30, ¿estás hablando de rentabilidades netas, brutas, antes de impuestos, después? Exacto, estoy hablando de rentabilidades antes de impuestos sobre el total de inversión. Es decir, si la inversión son 300.000 euros, estoy hablando de la rentabilidad del ROI, la rentabilidad sobre esa inversión antes de impuestos. Porque podría ser mucho más, de hecho es más, si miramos que hay operaciones que las apalancamos, que las financiamos. No estoy hablando del ROE, de la rentabilidad sobre el equity, estoy hablando de la rentabilidad de la propia inversión, ese 25%, que puede quedar perfectamente en torno a un 20% de rentabilidad neto después de impuestos. Totalmente. Vale, qué interesante. ¿Y cuál dirías que ha sido, de todas esas inversiones que has hecho estos últimos años, la más exitosa hasta la fecha y por qué la consideras así? Igual no es puramente por una razón financiera. Es una operación que a menudo me preguntan en entrevistas y te voy a responder. Es una operación que no es típica, es una operación que no la cojamos como marco general, pero es una operación que compramos un edificio en Barcelona que nos dio una rentabilidad de un 600% sobre el dinero que invertimos. Típica no es, sino vamos, claro, ojalá. Es algo que es casual, que pasa de vez en cuando y cuando haces muchas operaciones, llevamos más de 800, pues de vez en cuando una se sale por arriba y es una desviación típica de manual. ¿Por qué conseguimos esa rentabilidad? Conseguimos esa rentabilidad porque hicimos lo que se conoce en inmobiliaria como un pase. Haces unas arras, haces una reserva, en ese caso fue una opción de compra, y luego, antes de escriturar, lo que haces es hacer un pase a otra persona, con lo cual, en ese mismo momento que, de hecho fue técnicamente el mismo momento que escriturábamos en una sala de notaría, en la sala al lado, a los 20 minutos estamos vendiendo ese mismo activo, con lo cual financieramente fue una operación muy buena. Hablamos de un 100% mensual a 6 meses, 600%. Multiplicar por 6 tu dinero es algo muy loco y es algo muy difícil de repetir, sin duda. Lo que dices, sí, al final ese tipo de operaciones obviamente bloqueas muy poco capital y encima el periodo de tiempo es muy corto, con lo cual la TIR, la rentabilidad anual, vamos, es bueno, incluso te estoy hablando de 6 meses, si lo analizáramos sería el doble de eso, o incluso más si lo hacemos a interés compuesto. Aproximadamente 1000 y pico por ciento, 1200% de rentabilidad. No tiene ningún sentido, no. Pero bueno, oye, que muchas anomalías de esas, pues todas son bienvenidas. Son bienvenidas, sí. Bueno, pues nada, con esto ya digamos que acabamos la ronda de preguntas relámpago, ¿vale? Sí que ahora pues, me gustaría pasar esas preguntas un poquito más distendidas, en las que podemos alargarlos un poquito más, ¿no? Y para ello, pues bueno, lo que me gustaría empezar preguntándote es, oye, dentro de la inversión inmobiliaria, aunque hagas diferentes cosas, ¿no? A título a lo mejor más personal, ¿qué es lo que más te gusta invertir y qué es lo que disfrutas más? Yo disfruto de la tranquilidad de los alquileres, pero la sangre me dice que tengo que seguir haciendo lo que me ha hecho rico, que es comprar, reformar y vender. Y esa sensación de que estás comprando un activo por debajo de su valor, que le haces una reforma, que lo dejas bonito, que tienes interesados, que hay una negociación cuando compras, pero también cuando vendes, y puedes ganarle en una operación 25, 30, 35.000 euros. O incluso una casa más grande como las de Valencia que hemos vendido hace muy poquito, 70 y pico mil euros en cada una de las casas. Hemos vendido 10 casas.
No tiene color. Entonces, yo soy muy partidario del modelo de comprar, reformar y vender porque es el que te permite capitalizarte. Pero también es cierto que el modelo de alquiler es muy apto para muchísima gente que lo que busca precisamente es esas rentas pasivas, esos ingresos pasivos, esa libertad financiera sin dedicar un trabajo, porque son modelos muy diferentes, aunque todos sean inmuebles, y lo bueno de los inmuebles es que pueden hacer más o menos, y en función de dónde quieras hacer y dónde quieras invertir, pues podrás claramente optar por un tipo de modelo o de otro modelo. Yo, para mí, si tuviese que escoger solo una el resto de mi vida, sería comprar, reformar y vender, a pesar de tener el dinero suficiente como para comprar una vivienda, alquilarla, incluso delegando la gestión, pero yo porque tengo esas ansias, esas ganas de hacer este tipo de operaciones constantemente, de comprar, vender, y es algo ya no es tanto por el dinero, sino que me gusta hacerlo. Pero entiendo que cuando tienes cierto patrimonio, lo que tiene sentido es alquilar, comprar y alquilar buenos inmuebles, aunque tenga una rentabilidad bajísima, de un 2, de un 3, de un 4%, no más de eso, y que tengas un buen inmueble que te da una rentabilidad todos los meses. Y que es verdad que también alguna vez cuando he tenido estas conversaciones con otra gente del sector, ¿no? Que tú también, colegas que tú también conoces, ¿no? Germán o Carlos o otra gente, Sí. estábamos debatiendo sobre si para alguien que está empezando es más interesante un flip o un comprar a largo plazo, ¿no? Porque un comprar, reformar y vender tiene más complejidad técnica, no tanto por la reforma o por el aporte de valor, sobre todo si te vas ya a una ocupación, otro tipo de cosas, un cambio de uso o lo que sea, ¿no? Sino también por el hecho de que es más fácil equivocarse con los números, ¿no? Y si te equivocas con los números en un flip, pues el resultado puede ser más desastroso, entre comillas, que si te equivocas con los números en un alquiler a largo plazo. ¿Cómo ves tú eso? Mira, el caso de Germán que comentabas, y lo comento porque él lo ha comentado también públicamente, Germán se formó con nosotros en 2020, lo ha hecho espectacular y lo sigue haciendo espectacular, y cuando se formó con nosotros, él solo había optado al modelo de comprar para alquilar, y lo hacía muy bien, y lo hace espectacular, pero fue precisamente el empezar a meterse el pie en el comprar, reformar y vender que le dio más capacidad económica, que ya tenía unos cuantos pisos alquilados y tenía sus finanzas muy bien, sin duda, pero le dio como ese impulso y esa capacidad económica que, por otro lado, es difícil comprando viviendas con hipoteca, que tengas ese pulmón de me entran 30.000 euros en una operación, hago 2 o 3 al año, es que con 1, 2, 3 operaciones al año puedes ganar 25, 40, 80.000 euros. Claro. Sin mucho problema. Lo que veo la mayor dificultad para la gente que no está tan metida en el mundillo, ¿no? Además, incluso a mi propia experiencia, porque yo he hecho flips también, es uno, a lo que te comento, el tema del riesgo, dos, el tema de encontrar la oportunidad y tres, el tema del tiempo, ¿no? Porque al final un flip te requiere mucho más tiempo que una compra, digamos, para largo plazo. Y luego también incluso el capital, ¿no? Porque depende cómo lo hagas. Otra cosa, luego hay también mecanismos más avanzados, puedes utilizar capital de terceros, pero si quieres hacerlo tú solo, pues tiene una serie de barreras, ¿no? ¿Cómo recomiendas tú afrontar eso para una persona, por ejemplo, que está empezando? Claro, en mi caso en particular, lo que recomiendo es, si puedes pedir si tienes el capital, perfecto. Si no, puedes pedir una hipoteca, aunque la canceles a cabo de unos meses o máximo de un año, que no suele durar más una operación de comprar y vender. Y si no, puedes recurrir al dinero de inversores. Pero lo difícil ahí no es conseguir financiación, o no es lo más difícil, sino que es conseguir la oportunidad. ¿Por qué? Porque digamos que comprando para alquilar tienes que comprar a este nivel y te dan los números. Comprando para vender tienes que comprar a un nivel por debajo, con lo cual el descuento exigido es un descuento un poco superior para tener el margen de pagar los impuestos, de hacer una reforma, que suele ser más alta la reforma en una operación de comprar y reformar y vender que una operación para comprar y alquilar. Con lo cual tienes que estar ahí un poco más fino en cuanto a la compra. ¿Qué ocurre? Que si nos equivocamos, nos pasamos de reforma, no lo podemos vender, siempre tenemos el plan B, que no es ni más ni menos que algo tan seguro y predecible como el alquiler a largo plazo, por ejemplo. Nosotros, nuestro principal error en todos estos años fue comprar una vivienda en Madrid, en Carabanchel, en un barrio de Madrid, y esa vivienda que compramos no la pudimos vender, porque la inmobiliaria que nos lo planteó nos había pintado unos números fantásticos y no se vendían los números que decía. Y decimos, oye, para perder dinero, la ponemos en alquiler. Y esta vivienda que compramos, lo que hemos hecho es que hace 2 semanas nos firmaron una reserva para comprárnosla otro inversor
que le va bien tener esa rentabilidad. Y hemos estado 4 o 5 años, quizá 5 años ya, con esa vivienda alquilada que nos ha dado tipo un cupón de un bono, dinero todos los meses, perfecto, y ahora nos la vendemos y recuperamos la inversión. Con lo cual, si te metes una inversión de compra y vender y sale todo mal, podrás alquilarlo sin mucho problema. Pero es cierto que no es tanto, es el trabajo de conseguir la oportunidad un poco por debajo del precio de mercado, y no solo eso, sino también es que constantemente cuando compras, cuando vendes, tienes que volver a comprar, con lo cual estás constantemente con ese círculo de compro, reformo, vendo. Pues tengo que volver a comprar, tengo que volver a reformar, tengo que volver a vender. Por eso yo hablo de que hay la libertad financiera activa, que pues cualquier persona con 150, 200.000 euros, no más de eso, puede hacer un par de operaciones al año de comprar y vender y ganar 40.000 euros fácilmente haciendo eso, pero tiene que moverse un poquito. Por otro lado, una persona que tenga 700.000 euros lo puede alquilar, que le dé un 5 o 6% neto de rentabilidad y también conseguir esos 400.000 euros. Pero ya requeriría un capital que será unas 4 veces superior para poder conseguir el mismo resultado al final en cada mes, ¿no? Uno, más activo, cierto trabajo, no es una jornada exclusiva, ni dedicación completa, ni mucho menos, y el otro más pasivo. Todos los modelos tienen sus pros y sus contras, y yo creo que depende de cada modelo, tienes que buscar uno u otro. De hecho, incluso el tipo de activo, la gente que dice, no, yo soy de alquiler. Nosotros en los acompañamientos que hacemos a nuestros alumnos decimos, vale, pero ¿qué tipo de vivienda quieres comprar? Y hay gente que empieza comprando esas viviendas más cutres, más pequeñitas, y tiene 6 viviendas, 8 viviendas, 12 viviendas, a cabo de un tiempo, lógicamente. Y luego dice, es que estas viviendas me dan un poco más de problemas. Estas viviendas, al fin y al cabo, no van a subir mucho de valor. Y hay gente que hace un trueque, un intercambio, es decir, voy a venderme parte de estas viviendas o todas ellas y voy a cambiar esas 12 viviendas que están así más justitas por 3 buenas viviendas que además no me aplicará, un tema puntual, no me aplicará la nueva ley de vivienda, ni será un gran tenedor y demás, y compran pedazos de viviendas bonitas que les dan rentabilidades seguramente menores, pero mucho más seguros, muchas más predecibles, sin el problema de tener un número de viviendas que te obligue a ser un gran tenedor y todo eso, ¿no? Totalmente. Y antes hemos hablado un poco también de este viaje, ¿no? Que no nos hemos querido meter antes, que a mí hay una expresión que me hace mucha gracia respecto a esto, ¿no? Que es como, suele ser algo así como, me ha costado toda una vida tener éxito de la noche a la mañana, ¿no? Que es un poco, yo creo que refleja lo que pasa en muchos casos, que a lo mejor llevamos 20 años trabajando y luego de repente parece que tienes éxito y uy, qué pelotazo has pegado, ¿no? Y es como llevas 10 o 15 o 20 años ahí dejándote los cuernos. Pues si nos puedes contar un poquito también cómo ha sido ese viaje para ti, porque seguro que en tu caso, como hemos dicho antes, tampoco ha sido de repente pum en 3 años, sino que lleva cociéndose esto a fuego lento, ¿no? Durante bastante tiempo. Yo empecé, la primera inversión que hice fue con el dinero de otras personas. No llegaba a los 20.000 euros de ahorros. Estamos hablando del año 2012. Ha llovido bastante. Esa inversión fue por un inversor extranjero que quería comprar edificios en Barcelona para luego reformarlos y venderlos. Y yo me encargué de gestionarle todo, desde buscarle las propiedades, la empresa de reformas, controlar todo, negociar con ocupas, negociar si hacía falta con personas que tenían una renta antigua allí y había que indemnizarles y llegar a un acuerdo entre las dos partes para que marcharan y poder reformar esa vivienda y venderla. Todo esto, como te puedes imaginar, es un trabajo que me dio mucha experiencia sin en ese momento tener muchos conocimientos y recibir miles de nos durante mi vida y que me digan esto no se puede, por aquí no, ir probando y probando y probando y trabajando muchísimo. Eso fue en los primeros años que tuve que trabajar con dinero de otras personas. Luego empezó la época que ya tenía cierto dinero y podía hacer, que lo seguimos haciendo, operaciones combinadas. Yo pongo una parte del dinero y el inversor pone otra parte del dinero, con lo cual nos permite llegar más lejos y hacer operaciones de más volumen y hacer un número más grande de operaciones. La ventaja de esto, que yo gano una parte, o sea, gano toda la parte sobre mi dinero, pero gano también una parte del dinero que pone otra persona. Y eso al final lo que provoca es que sea un efecto bola de nieve. Vas haciendo operaciones, la gente te va conociendo, vas creciendo en cuanto no solo a marca personal a nivel de internet, de YouTube, de podcast, sino también vas creciendo
en cuanto a volumen gestionado, clientes fieles, que como están invirtiendo en una operación que tiene un inicio y un fin, cuando vence, le pagas lo que les has prometido, boom, vuelven a renovarte, vuelven a invertir contigo en la siguiente operación. Con lo cual vas creando un efecto bola de nieve que al principio no es fácil. Y como me gusta decir, lo que genera al principio es que generar tracción y generar movimiento cueste cierto tiempo. De hecho, la inversión inmobiliaria, si lo planteamos, es algo muy sencillo y es algo que todo el mundo entiende. Esa es la parte positiva de la que nos tenemos que apoyar. Yo cuando le vendí la tesis de inversión al judío que invirtió en esos primeros edificios, le dije, no confíes en mí, confía que estás comprando buenas propiedades a un buen precio. Y eso fue lo que compró inicialmente. Luego, pues cada vez vio que estaba más entusiasmado, que trabajaba más, que tenía buena actitud y fue confiando un poquito más en mí. A pesar de confiar en mí, había días que me decía, Pau, esto no, esto tampoco. Yo veía los números, veía que eran proyectos buenos, pero él no los veía, pues él tenía el dinero y él era quien decidía, ¿no? Han habido muchos momentos duros en el camino de plantearte, porque cuando ahora mismo haces como ese cambio y dices, oye, ya he llegado a una meta, he llegado a mis 35 años a un nivel económico que nunca hubiese soñado, dices, claro, porque he hecho esto, esto y esto y esto. Pero es que no es lo habitual y mucha gente, por la gente que además generalmente que más te quiere, no lo ven porque nadie les ha enseñado que puedes hacer eso, que puedas tener inversores extranjeros o nacionales, que puedas tener gente que te deje su dinero, que confíe en ti, que hagas operaciones. El riesgo de cualquier operación, incluso las inmobiliarias también entraña, pues también tenerlo controlado, tener controladas las emociones. El ir a notaría, firmar un cheque de varios millones de euros y tener la templanza para poder llevarlo. No es de la noche a la mañana. Tienes que comprar primero un tipo de inmuebles, luego otro, y vas creciendo y tu incomodidad se va convirtiendo progresivamente en comodidad. Con lo cual Eso es es un algo cambio. que yo creo que la gente no contempla mucho, pero pasa mucho, a mí me ha pasado, sobre todo si haces operaciones más grandes de la que estás habituada, solo el hecho depende del nivel de cada uno, ¿no? Pero ponte que estás en un nivel empezando, pues firmar una operación de 500.000 te puede suponer noches sin dormir o preocupaciones o tal, porque dices, ostras, ¿y qué pasa si esto sale mal, ¿no? Eso hay que, como bien dices, tener mucha templanza y valentía para, oye, dar el paso, sobre todo al principio, que ahora para ti 500.000 seguramente será una cantidad que, bueno, pues día a día no te preocupe en absoluto, ¿no? Pero en principio, ojo, cuidado. Totalmente. Y por eso te decía que muchas no decisiones mías, por no ser valiente, son las que me han costado más caro, porque he visto proyectos llevarse a cabo que yo no he tenido la valentía de llevarlos a cabo. Y no es, o sea, prefiero dejar un proyecto por no tenerlo claro que hacerlo y que vaya mal. Pero dices, si me liaran más proyectos, aunque uno de cada 10 saliese mal, lo que hubiese ganado con los 9 ganaría mucho más dinero. Entonces también es un tema de estadística. En el trading o en la bolsa se juega con la estadística. En el sector inmobiliario queremos ganar siempre en todas las operaciones. Pues quizá aplicar cierta estadística de decir, vamos a, oye, si una no sale tan bien o incluso sale mal, lo compensamos con las otras 9 que sí o sí nos van a dar una rentabilidad. Seguimos siendo muy prudentes, a pesar de decir esas palabras, seguimos siendo muy prudentes y nos cuesta meternos en problemas, porque siempre decimos que los problemas ya llegan solos, no hay que ir a buscarlos, y creo que es bastante verdad eso. Es un buen lema porque, como tú bien dices, al final siempre salen cosas. Yo creo que es un tema de la zona de confort, ¿no? Por lo que siempre decimos, una cosa es salir a la zona de aprendizaje, zona de confort, zona de aprendizaje, pero cuando te vas demasiado lejos, ahí es cuando pueden entrar los problemas. Y por eso también lo que te preguntaba yo antes, ¿no? De por dónde empezar, qué tipo de operaciones, que ahí yo creo que mi visión al menos es de ir de menos a más, obviamente, al ritmo más rápido que uno pueda, con su valentía y tal, pero tampoco pasarte, porque sí que yo a mí me ha pasado, he visto gente, alumnos, conocidos, que a lo mejor han intentado hacer algo que no controlaban, les ha salido muy mal y luego le han cogido miedo o se han escaldado, ¿no? Entonces hay que ir ahí, yo creo, navegando esa fina línea entre no quedarte demasiado parado, no ir demasiado lento, pero tampoco pasarte, ir a lo kamikaze por ahí haciéndolo todo. Pero bueno. Sí, de hecho, hace apenas 2 semanas vendí un inmueble, no compré, vendí un inmueble por 1.500 euros. Ostras. Esa es la prueba de que cualquier persona
puede tener 1.500 euros y puede comprar ese inmueble. En este caso, el inmueble no era una vivienda, era una plaza de garaje y la vendimos junto con la vivienda entera y vendimos vivienda y plaza de garaje. Pero te das cuenta que esa persona que compra una vivienda y la alquila le dará muy poquito, porque además en la zona hay un montón de parkings y por eso se ha vendido a un precio tan barato. La vivienda es mucho más cara, pero en la plaza de garaje se ha vendido a un precio bastante simbólico y bastante bajo. Pero te das cuenta que puedes invertir 2.000 en un trastero, 5.000, 10.000, plazas de garaje. O sea, que la inversión inmobiliaria te puede dar los beneficios sin tener la necesidad de invertir decenas, ni centenares de miles de euros, ni siquiera millones de euros. Con varios miles de euros puedes tener el acceso a pequeñas viviendas. Totalmente. Al final yo creo que la clave está en que tenga la gente ese conocimiento, que para eso nosotros ¿no? Les divulgamos y les ayudamos a entender todo el tipo de operaciones que hay, porque yo creo que una de las veces lo que suele pasar, también por lo que yo veo, es que la gente no se da cuenta de todo el tipo de operaciones tan variadísimo que puedes hacer dentro del sector inmobiliario, que hay muchísimo, y una persona que a lo mejor tiene menos conocimiento no va a ser capaz de identificar operaciones que otra persona sí, y no va a verlo como una oportunidad, ¿no? Entonces ahí yo sí que esa parte la he visto mucho y creo que ahí pues, añades mucho valor, ¿no? Igual que nosotros también tratamos de hacer, añadir valor, a decir, oye, pues abrir la mente, abrir los ojos, ver más oportunidades y enseñar a hacerlo bien para que maximicen la rentabilidad. Bueno, la verdad es que me quedo aquí hablando y se me va, la idea era hacerlo más o menos en cierto tiempo y se nos da un poco de madre, pero estaba siendo interesante. Sí que me gustaría preguntarte también si tocas algún otro tipo de inversión o te centras únicamente en la parte inmobiliaria, en tu caso. Tengo alguna inversión más, pero cada vez menos. Estoy cada vez cerrando más las otras inversiones por malas experiencias, por poco control sobre esas inversiones, por poco conocimiento a veces, o por no tener paciencia, porque cuando haces algo y sabes hacerlo, pues es A, B y C, y son pasos que te puede ser algún pequeño imprevisto, pero sabes cómo solventarlo. Nosotros hemos invertido en muchas cosas que ojalá no hubiésemos invertido, con la excusa esa de la diversificación, que creo que lo tienes que hacer muy bien para poder diversificar. Nosotros somos especialistas en un campo y a veces por miedo en el sector inmobiliario, por miedo en las leyes, que no es tan fácil en España, pero aún así es súper rentable comprar en España a pesar de las leyes. Y nos hemos ido tirando para otros mundillos y al final hemos ido saliendo. ¿Qué sí que tengo de inversión? Tengo algo en la bolsa, fondos de inversión a largo plazo, no fondos indexados, sino fondos de inversión de un par de gestoras Value Investing, que me gusta lo que hacen, inversiones en valor. Y eso es lo único que tengo a nivel de la bolsa y todo lo demás muy concentrado en inmuebles. Entiendo que el cripto ni lo has mencionado, eso... Vale, cripto, sí, perdona. Tengo varios bitcoins, tengo algunos Ethereums, poquita cosa, y tengo también restos del naufragio, ¿no? Como suele ocurrir cuando te meten en cosas de Solanas, Polkadots, Ripple y cosas esas que van ahí quedando en, bueno, a ver si algún día eso... Los experimentos, ¿no? Que nos gusta a veces hacer. Me ha hecho mucha gracia que has dicho, seguramente para mucha gente se habría llevado las manos a la cabeza porque he dicho, tengo, sí, varios bitcoins por ahí, así que ahora el bitcoin pues estará en 40 y pico mil, ¿no? O 40.000 depende del día que lo pilles. Y mucha gente está diciendo, ¿cómo que tiene? Porque lo has dicho así como muy gracioso, como en plan de, bueno, sí, tengo eso por ahí. Sí, los compré también muy bien de precio, casi todos. Los compré... Bueno, los primeros 3 bitcoins los compré a 100 y poco euros el bitcoin. Esos desaparecieron porque lo que hacía ahí, siguiendo mi tradición de comprar y vender, es que en ese momento, estoy hablando de hace como 10 años, había la capacidad de comprar en una broker, si es que la podemos llamar broker o lo que había en ese momento, a un precio el bitcoin, luego lo movías, el bitcoin ya comprado a otro precio, a otro broker, que tenía otro precio spot de cotización, con lo cual hacías un arbitraje manual. Comprabas, imaginemos, a 90, lo ibas a vender a 120 y ganabas esos 30 euros, algo manual y irrisorio. Con 3 bitcoins te puedes imaginar el poquito dinero que ganabas, pero esa mentalidad de ahorrar hasta el último euro siempre la he tenido y es lo que hacía. Con la mala casualidad, mala suerte, que uno de los brokers, curiosamente el que pagaba más caro el Bitcoin, MTGOX,
está por ahí por internet, era un broker que terminó quebrando, estafando y demás, y esos 3 bitcoins se perdieron. No le di ninguna importancia, eran unos 300 euros invertidos, pero ahora dices, 3 bitcoins son eso, 120.000 euros. También por la manera de ser te digo que no tenía ni la conciencia ni la educación sobre las criptomonedas y probablemente cuando esos bitcoins a 100 hubieran llegado a 200 lo hubiese vendido todo y hubiese ganado 1.100 euros y ya está, ni siquiera hubiese dejado que subiese. Pero todo eso se perdió, pero en otra época, años más tarde entré y tendré que comprar los bitcoins a una media en torno, no sé si llegará a los 10.000 euros, con lo cual son compras que hice hace tiempo y están ahí. No es algo que tenga previsto vender, está ahí, no me molestan. Un depósito de valor a largo plazo y ya está. Sí. Y qué es, en cierto modo, pues como algunos relojes o como algunas cosas que eso, al menos los relojes los disfrutas, que a mí me gusta llevarlos, pero al fin y al cabo, sí, es una especie de depósito de valor. Sí. Exacto. Perfecto. Vale, pues ya vamos a ir concluyendo. Sí que me gustaría hacerte 2 últimas preguntas. La primera es, yo creo que ha sido muy interesante que han salido diferentes cosas a la gente. Yo creo que le despertará mucha curiosidad, ¿no? Y algunos incluso pues te verán como ese referente a esa persona que te ve como un referente que le gustaría llegar a estar donde estás tú hoy, ¿no? ¿Qué consejos le darías para poder empezar? Que primero mentalidad. Se puede hacer, pero muchas veces, gracias a Internet, tenemos la inspiración de personas, no digo como yo, sí, muchas personas que han conseguido cosas muchísimo más grandes que yo, pero también tenemos ese miedo de si seremos capaces de conseguirlo y nos entran constantemente miedos, sobre todo comparándonos cuando abres el Instagram, pues económicamente con alguien que tiene mucho éxito o físicamente con gente que tiene cuerpos que se pasa 5 horas al gimnasio. Creo que la comparación es mala, pero sí que es buena la inspiración para decir, oye, si esta persona lo ha hecho, que no es ni más inteligente que nadie, pues yo probablemente puedo hacerlo. ¿Qué ocurre? Que el gran mal de la sociedad, para todos, para mí el primero, es la constancia y aunque tengas una buena estructura, aunque sepas que hay que hacer, comprar para alquilar, comprar para vender, hacer rent to rent, muchas opciones que enseñamos en Inversor Pro, luego, ¿por qué nos hemos dado cuenta que nuestra formación en Inversor Pro los clientes tienen muchísimo éxito más que en otras formaciones que a veces han estado en otras y donde realmente consiguen los resultados en el Inversor Pro? Por el acompañamiento que damos 2 veces por semana, por estar encima de ellos, porque no sea solo, mira, aquí tienes la información. Hay muchos libros. Tú lees un libro y aprendes, pero no te cambia la vida, sino que aplicas. Y no solo aplicar, sino estar encima creo que es importante. Entonces, en ese sentido, creo que tiene muchísimo valor el hecho de poder marcarse pequeños hitos y tener la constancia de hacerlo. Yo si algo en la vida me ha llevado a donde está, es 2 cosas. 1, estar en el sector adecuado, para mí el sector inmobiliario, y 2, poder tener la constancia y la disciplina de seguir a pesar de las dificultades y a pesar de todo lo que no iba bien. Porque fíjate que haciendo una operación al año, y me da igual si es una intermediación de una cantidad razonable o bien es una compra-venta o incluso un alquiler que te puede dar, si lo pagas Tocateja, te puede dar perfectamente 8.000, 10.000 euros cada año, pues no vivirás de eso, ¿no? Pero es un complemento fantástico. Con lo cual yo creo que tenemos que ir a buscar esas pequeñas metas que al corto plazo no son muy significativas, pero que en el largo plazo lo cambian absolutamente todo. Totalmente. Y ya sí, la última pregunta, ¿a quién nos sugerirías que traigamos por aquí o que invitemos, ¿no? Personas que también puedan inspirar, que hayan tenido un viaje financiero que pueda ayudar a otras personas a conseguirlo, ¿no? O al menos acercarse hacia esa libertad financiera que nosotros también tratamos de ayudar a que todo el mundo pues, pueda conseguirla y no sé si tienes a alguien en mente que nos puedas decir. Tengo mucha gente, a mí me inspiran muchísimo los perfiles que son o han sido empresarios y que luego tienen una empresa con beneficios importantes o bien que han vendido la empresa, se han capitalizado, muchos de ellos, aunque tengan la empresa, han invertido mucho en inmuebles para tener esa tranquilidad y esa seguridad. Los empresarios son un ejemplo de que las empresas suben y bajan, con lo cual ese dinero, invertirlo en algo tan seguro, estable, predecible, que estará por los siglos de los siglos y cuidas las viviendas ahí, tiene mucho sentido, incluso para poder donarlo a generaciones futuras en herencia y todo eso.
Entonces ahí hay muchos empresarios que creo que merecerían estar aquí en un podcast tan chulo como el tuyo. Se me ocurren nombres que ahora se han puesto muy de moda, que son grandísimos empresarios, como José Elías. Se me ocurre el nombre de Enrique Tomás, grandísimos empresarios que ahora se están dando a salir en podcast y creo que estaría espectacular que pudieras llevarles. Y no me quiero imaginar a esos empresarios si les preguntas cuánto ganas o cuánto esto, pues pueden ser preguntas así muy virales incluso para ti y para tu podcast. Y también perfiles que he tenido la suerte de conocer, ¿no? Como perfiles más tradicionales, más, digamos, cerrados, pero hay algunos empresarios que creo que tienen una trayectoria brutal, pero no se han atrevido nunca a salir en cámara. Y creo que en Valencia, por ejemplo, tenéis muchos grandísimos empresarios, desde, por ejemplo, en la zona de Alicante, en la zona de Leche, el fundador de Picolinos, no le conozco a él, ¿vale? Pero el fundador de Picolinos, por ejemplo, de empresas de zapatos. Creo que poder entrevistar y entender cómo piensa esa gente sería algo espectacular. Totalmente. Pues te tomo la palabra porque me parece una idea fenomenal y la verdad es que, bueno, yo he disfrutado muchísimo el podcast. Espero que te haya gustado a ti también la entrevista, que ha sido entretenido. Y nada, sobre todo a la audiencia, pues espero que hayan disfrutado porque desde luego creo que ha habido un montón de píldoras de información de valor, que es lo que quiero que se lleve un poco de aquí la gente y que luego, como tú bien has dicho, lo apliquen, porque la clave luego está en hacer, con miedo, pero hacer, paso a paso, pero hacer, ¿no? En tomar acción y hacer cosas. Que nada, muchísimas gracias, Pau, por este ratito, ha sido espectacular. Un placer. Y nada, oye, cuando vengas por Alicante o cuando me acerque yo por Andorra, tenemos una comida pendiente. Creo que voy a venir antes, que tenemos ahí obras en Murcia, Alicante, en la zona de Elche también, en la zona de Valencia. O sea, voy a venir en 2 semanas y estoy por ahí. Pues nada, estupendo. Te esperamos aquí con los brazos abiertos y nos vamos a comer por ahí y a charlar un ratillo. Encantado. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias Un abrazo. por todo. Chao.